La Edad de Bronce se caracterizó por el surgimiento de grandes civilizaciones responsables del desarrollo de nuevas tecnologías y avances para la humanidad. Algunos pueblos antiguos como los sumerios y babilónicos y egipcios se destacaron por su contribución al mejoramiento de la agricultura y la arquitectura. Otros pueblos como los fenicios y minoicos han desarrollado nuevas formas de arte, comercio y escritura, pero también hubo civilizaciones de guerra que se destacaron en el arte de la guerra, como la civilización micénica. Los micénicos formaron parte de la primera civilización avanzada de la Grecia continental, apoyándose en un sistema bien organizado de ciudades-estado, organización urbana, obras de arte y sistema de escritura. Según los análisis de ADN, los micénicos formaban parte del mismo grupo de tribus que emigraron a Grecia en el Paleolítico Medio. Estas tribus se extendieron a las islas y a la región de Peloponeso, lo que dio lugar a los primeros asentamientos griegos. En la isla de Creta, por ejemplo, una de estas tribus fundó el reino de los minoicos, que serviría de inspiración a Platón para crear la leyenda de la Atlántida. El famoso poeta griego Homero usó diferentes nombres para referirse a estas tribus en su famoso poema épico titulado La Ilíada. Según Homero, las tribus que más destacaron en este periodo de la historia griega fueron los aqueos, danaos y los argivos. Con el tiempo y con el dominio de la agricultura, el comercio y la metalurgia del bronce, estas tribus fundaron las primeras ciudades-estado en Grecia. La más grande y rica de estas ciudades griegas fue Micenas, cuyo nombre sirvió de base para nombrar a toda una civilización. La ciudad de Micenas fue encontrada en 1876 por el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann. Heinrich usó las cuentas de Homero como base para su investigación y para sorpresa de muchos estudios de la época, las cuentas eran correctas. En sus poemas sobre la Ilíada y la Odisea, Homero hizo descripciones de la tierra en la que se construyeron Micenias y otras ciudades como era el paisaje circundante. Gracias a estas descripciones, Heinrich y su equipo descubrieron los lugares donde se encontraban las ruinas de las ciudades de Micenas, Tirinto, Pilo y Troya. Alrededor de 1750 a.C., los micénicos y los minoicos de la isla de Creta crearon una concurrida línea de comercio entre sus principales ciudades. El comercio entre los dos reinos trajo nuevas influencias a los micénicos, que comenzaron a copiar el estilo de arte y escritura de los minoicos, por lo que este periodo histórico recibió el nombre del período cretense micénico. Sin embargo, a diferencia de los minoicos, que tenían una cultura centrada en el comercio y la navegación, los micénicos eran declaradamente una sociedad guerrera. Poco se sabe sobre el comienzo de la civilización micénica, pero la leyenda dice que el fundador de Micenas fue el héroe Perseo, el medio hermano de Hércules y que se hizo famoso por matar a la górgona Medusa. Hay indicios de que el año 1500 a.C., Micenas ya era una ciudad bien estructurada, con fuertes murallas que rodeaban toda su extensión. Las excavaciones de Micenas trajeron muchas evidencias importantes para la comprensión de la sociedad micénica. Los micénicos enterraban a sus reyes en tumbas secretas llamadas toloi, que eran excavadas dentro de colinas naturales. En total se encontraron 9 tumbas, la mayoría de ellas intactas, y muchos objetos pudieron ser rescatados para su estudio y llevados a los museos. Un hecho curioso e inusual es que el emperador brasileño Dom Pedro II viajó a Grecia para visitar las excavaciones y fue invitado por Heinrich Schliemann para un almuerzo celebrado dentro de estas tumbas. Las piedras utilizadas para construir los nuevos muros eran tan grandes y pesadas que los muros se negaron a la reputación de haber sido construidos por un cíclope gigante. Muchos mitos e historias fantásticas de la antigua Grecia tenían lugar durante el período micénico. Héroes y semidioses como Perseo, Hércules, Teseo, Odiseo, Aquiles y muchos otros más formaban parte del mundo micénico. Muchos griegos del período clásico vieron a sus antepasados micénicos como un pueblo más cercano al linaje divino y capaz de grandes hechos y logros. A pesar de vivir en Grecia, los micénicos eran muy diferentes de la imagen tradicional que tenemos de los antiguos griegos. Sus ropas, arquitectura, armas y armaduras eran más rústicas y robustas y a menudo apreciaban una apariencia más agresiva. Los micénicos usaban una gran variedad de armas hechas de bronce, incluyendo lanzas y hachas hechas de forma amenazante. Sus espadas estaban increíblemente bien hechas y las más bellas tenían grabados y mangos de oro. Los escudos usados por los micénicos eran grandes y pesados, algunos hechos con una cobertura completa de bronce. La armadura de los guerreros era principalmente punto de interés y mostraba una gran variedad de formas, tamaños y colores. Sus cascos buscaban expresar el coraje y la fuerza de los guerreros y estaban adornados con crin de caballo y cuernos. También usaban pieles de animales como la piel de vaca para los escudos y pieles de felinos como leones y leopardos para complementar las armaduras.
Los micénicos tenían la mejor armadura de su época e incluso cubrían casi todo el cuerpo del usuario, siendo hechas con grandes placas de huesos que las hacían muy pesadas. Para luchar con estas armaduras, era necesario que los guerreros fueran realmente fuertes. Los micénicos también utilizaron mucho los carros de guerra, sembrando el terror en el campo de batalla mientras intentaban atropellar a sus enemigos. En la sociedad micénica, el rey tenía el mando militar y político, y el pueblo estaba dividido entre trabajadores libres y esclavos. Los micénicos producían y exportaban trigo, aceite de oliva, vino, cerámica y bronce, además de utilizar el oro para crear joyas y artículos decorativos. Entre las piezas hechas en oro están las famosas máscaras funerarias, que se hacían para cubrir el rostro del difunto y preservar su imagen. La variedad de productos producidos por los micénicos les permitió desarrollar una amplia ruta comercial marítima y se encontraron objetos micénicos en Siria, Egipto, Chipre, Italia y la península ibérica. Con el tiempo, los micénicos sustituyeron el estilo elegante de los barcos utilizados por los minoicos y comenzaron a crear barcos más robustos y orientados al combate. Poco se sabe de la religión original de los micénicos, pero crearon la base de lo que sería la mitología griega tal como la conocemos. La principal deidad de los micénicos era Poseidón, que en ese momento era visto como el dios de los mares, la tierra y los terremotos. Alrededor del año 1370 a.C. se produjo una serie de terremotos en Grecia y otras regiones cercanas. Los terremotos causaron tal destrucción que la isla de Creta quedó devastada y los micénicos aprovecharon la oportunidad para reclamar el derecho a gobernar la isla, teniendo en cuenta que era un importante puerto comercial en el mar Egeo. En los 2 siglos siguientes, los micénicos incorporaron a los minoicos en su cultura, lo que expandió aún más la influencia de los reinos griegos. El más famoso de los reyes micénicos fue Agamenón, que reinó en Micenas mientras su hermano Menelao reinaba en el entonces joven ciudad de Esparta. Ambos reyes se casaron con princesas espartanas, Agamenón con Clitemnestra y Menelao con una mujer que dejaría su nombre en la historia, Helena. Agamenón no hizo ningún esfuerzo por ampliar las rutas comerciales marítimas con otros reinos e imperios, lo que llevó a los barcos micénicos a puertos en ciudades cada vez más distantes y exóticas. Una de estas ciudades estaba en una ubicación geográfica particularmente privilegiada. Troya estaba al oeste de Anatolia, donde hoy es Turquía, más precisamente una región llamada Hisarlik. Como en esa región hay fuertes vientos que cambiaban constantemente las mareas, muchos barcos necesitaban disminuir su ritmo de navegación o incluso buscar refugio en algún muelle durante días hasta que el mar se calmara. Aprovechando esta situación, la ciudad de Troya recaudaba impuestos de los barcos y mercancías que pasaban por su territorio, y muchas de estas mercancías se vendían en la propia ciudad. Si el comerciante se negaba a pagar, sus bienes, su barco y todo su dinero eran confiscados por los troyanos. Pero después de todo, ¿quiénes eran los troyanos? La verdad es que se sabe poco sobre Troya y sus habitantes. Sí se cree que formaban parte de un pueblo conocido como Dardanos, o que construyeron su cultura junto con este pueblo. Lo que se sabe es que la ciudad de Troya recibía viajeros de diferentes regiones y por eso los troyanos combinaban diferentes estilos de ropa, joyas y equipo militar. Uno de los pocos escritos de la antigüedad que cita a los troyanos viene de los hititas, que se referían a ellos como Wilusa. La ciudad de Troya fue durante mucho tiempo un misterio. Fue encontrada por primera vez por Frank Calvert en 1863. En 1870, Heinrich Schliemann se hizo cargo de las excavaciones de la ciudad y para su sorpresa no había una sola Troya, sino 9 ciudades, una construida sobre la otra. Las excavaciones de Heinrich revelaron que Troya había sido invadida, saqueada y destruida incontables veces a lo largo de los siglos. La ciudad fue reconstruida varias veces sobre los escombros de la ciudad anterior. La época de la guerra de Troya, la ciudad ya estaba en su 6ª fase, y según Homero, tenía fuertes murallas y estaba dividida en 2 o 3 secciones, lo que hacía de la ciudad una fortaleza muy difícil de tomar. Los impuestos recaudados por Troya eran considerados abusivos por otros reinos, y esto generaba naturalmente fricciones entre reyes y comerciantes. Los micénicos en particular estaban bastante descontentos con esto, ya que era un reino de guerreros orgullosos y se encontraron con que los troyanos les faltaban el respeto. Troya estaba gobernada por el rey Príamo, que envió a su hijo Paris en misión diplomática a Esparta para tratar de apaciguar la situación con los micénicos. Paris estaba encantado con la reina Helena, esposa del rey Menelao. Hay 2 versiones de la historia entre Paris y Helena. Uno dice que Helena fue secuestrada por Paris y otro dice que se fue por su cuenta con el joven príncipe.
El rey Menelao estaba obviamente furioso por esta ofensa y se dirigió a su hermano Agamenón, que tenía el mayor ejército de Grecia. Agamenón vio la oportunidad perfecta para declarar la guerra a Troya y acabar con la recaudación abusiva de impuestos. Agamenón reunió a su ejército y armó una flota de barcos y, según Homero, consistió en una impresionante reunión de más de 1000 barcos de guerra. El rey Agamenón también convocó al legendario héroe Aquiles y su grupo de guerreros conocidos como los Mirmidones. El ejército micénico navegó a través del mar Egeo y rodeó Troya, comenzando una guerra que duraría casi 10 años. Los micénicos lanzaron varios ataques contra la ciudad, pero todos fracasaron. En uno de estos ataques, Patroclo, que era amigo y amante de Aquiles, fue asesinado por el príncipe Héctor de Troya. Para vengar la muerte de Patroclo, Aquiles desafió a Héctor en uno de los duelos más famosos de la historia. Homero describe una lucha épica de dos de los más grandes campeones de su tiempo enfrentados en una lucha a muerte cerca de las puertas de la ciudad de Troya. Finalmente Aquiles deshace el golpe fatal y se las arregla para matar a Héctor. Aquiles, todavía furioso por la muerte de su amigo, ató los pies del cadáver de Héctor a su carro y dio 3 vueltas alrededor de la ciudad, arrastrando el cuerpo por el suelo pedregoso a la vista de todos los troyanos. Después de esto, la moral de los troyanos estaba extremadamente baja, pero aún así se negaron a entregar la ciudad. Fue entonces cuando los micénicos formularon el plan para el famoso caballo de Troya. Usando la madera tomada de algunos de sus barcos, construyeron un gran caballo de madera y lo llevaron a las puertas de Troya, donde lo dejaron como regalos a los troyanos, quienes lo apreciaban mucho. Los micénicos se retiraron a sus naves y fingieron retirarse. Los troyanos, tomados por el alivio de haber escapado del asedio, abrieron las puertas y trajeron el caballo de madera a la ciudad e iniciaron una gran fiesta para celebrar su victoria. A altas horas de la noche prácticamente todos en el pueblo dormían por un sueño alcohólico. En ese momento se abrió una puerta oculta en el vientre del caballo de madera y de ella salieron Aquiles y sus guerreros. Los invasores mataron fácilmente a los dormidos guardias, abrieron las puertas de Troya y con eso el ejército micénico, que se escondía detrás de algunas colinas, finalmente logró entrar a la ciudad. La ciudad fue saqueada e incendiada y prácticamente todos los hombres fueron asesinados, incluyendo al rey Priamo. Las mujeres y los niños fueron tomados como esclavos. Según la leyenda de Aquiles, murió en Troya, herido por una flecha venenosa que alcanzó el talón y fue disparado por el cobarde París. Hay otras versiones que cuentan que Aquiles sobrevivió y siguió hacia nuevas batallas y novelas, y el sórdido París fue asesinado esa misma noche. Los micénicos regresaron victoriosos a Grecia, pero muchos de ellos fueron castigados por los dioses y nunca pudieron volver a casa. El rey Menelao llevó a Helena de vuelta a Esparta, pero tras la muerte de Menelao, Helena fue expulsada de la ciudad, habiendo muerto sola en el exilio. Uno de los pocos sobrevivientes de los troyanos fue el guerrero Eneas, quien, según los antiguos romanos, huyó a Italia y dio a luz el linaje romano. Gran parte de esta narración proviene de los poemas de Homero, quien, aunque incluye a los dioses en su historia, no era en absoluto fantástico. La evidencia indica que hubo una guerra en esa región y que Troya fue saqueada y quemada. Los textos escritos por los hititas mencionan que un pueblo vino del mar y atacó a la ciudad de Troya. Los textos de los hititas también mencionan a un príncipe troyano llamado Alexandros, que pudo haber sido París o le sirvió de inspiración. Otra posibilidad es que una nueva ola de actividades sísmicas en el año 1300 a.C. haya generado nuevos terremotos que hayan causado el declive de muchas civilizaciones. El asedio de Troya habría pasado en ese momento y los historiadores creen que parte de la muralla de la ciudad cayó debido a un terremoto. Los micénicos, que estaban acampados fuera de la ciudad, no sufrieron muchos daños y aprovecharon el caos para invadir Troya. Coincidencia o no, el dios de los micénicos era Poseidón, que también era el dios del terremoto. Así que desde el punto de vista de los micénicos, Poseidón les ayudó a tomar Troya. La guerra de Troya contada por Homero es una saga fantástica y, siendo totalmente cierta o no, ha atravesado los siglos y hasta hoy usamos las expresiones regalo del griego o el talón de Aquiles. Aún así, como resultado de estos terremotos, mucha gente emigró de una región a otra, lo que causó la completa bancarrota de muchos reinos. Toda esta serie de desastres naturales, guerras y migraciones causaron el colapso de la Edad de Bronce. Y en Grecia, un pueblo guerrero conocido como dórico dejó Macedonia y tomó las ciudades de Micenas. Los dóricos poseían equipos y armas de hierro, lo que garantizaba una gran ventaja contra los micénicos que aún usaban el bronce.
Después de la caída del reino micénico, Grecia entró en un periodo llamado la Edad Oscura griega, del que se sabe poco, pero que lentamente dio paso al surgimiento de la Grecia clásica, haciendo de la civilización micénica un importante eslabón de la historia occidental.